al tema relacionado con la inmunidad adaptativa, Para esto, para que nos ubiquemos bien y no sea muy teórico, les voy a poner un ejemplo. Supongamos que es un niño de 3 años de edad, ¿ya? Es pequeñito, todavía irracional, caprichoso, no hace caso a la mamá, pero de todas maneras este niño ha recibido sus vacunas, o sea, su pentavalente, donde están los antígenos relacionados con la difteria, el tétanos, la coqueluche, la hepatitis B, la influenza, por eso se llaman pentavalentes, eso lo vamos a ver también en su momento. Dentro de ellos está pues la vacuna contra el tétanos. Este chiquito a sus 3 años se puede ocultar después de un día lluvioso en un charco de agua. Les gusta chapalear en el agua y estaba jugando allí y un vidrio le hace un corte en el piecito. Claro, llora como consecuencia del dolor que le ha producido. Su mamá lo levanta, le lava, le pone una bendita y bueno, lo calma al niño. Al día siguiente la mamá lo quiere bañar, le saca la venda de la lesión que tenía y ve que estaba rojita, ¿no? Rojo, se puso completamente eritematoso toda la cortadura que se hizo con el vidrio, y lo que hace es agarrar y ponerle un antiséptico, digamos, agua oxigenada, y le vuelve a vendar. Al otro día el chiquito ya sentía dolor y se ponía incómodo, estaba llorando, y su mamá al otro día le quita la venda y ya no solo estaba rojo, sino ya salía un material algo purulento, un líquido así, pus le estaba saliendo. Y entonces ella se asusta y lo lleva al centro de salud. En el centro de salud le dicen, bueno, aquí hay una infección, le vamos a drenar, porque en estas situaciones generalmente hay que abrir el acceso y hay que sacar esa pus y hacer la curación necesaria, ¿no? Entonces abren y el médico se le ocurre, dice, haremos un cultivo, porque eso hay que acompañar de antibióticos también, veremos qué microorganismos hay. Aunque de por sí estas lesiones, estas heridas son polimicrobianas, pues. Y entonces mandan al laboratorio y después de 2 días reciben el reporte del laboratorio donde dice que se aislaron estafilococos aureus, se aisló E. coli y se aisló también, se vio la presencia de un bacilo gram positivo, que por las características de la lesión, que ese pus era espeso, denso y algo maloliente, ¿no? Entonces se piensa de que ese bacilo gram positivo es Clostridium tetani. Clostridium tetani es una bacteria que produce una toxina, una neurotoxina, que actúa a nivel del sistema nervioso y produce parálisis espástica, es decir, produce contracciones musculares sostenidas por inhibición en la liberación de ciertos mediadores de la unión neuromuscular. Y entonces, y generalmente esa toxina se producen todas las bacterias empiezan a producir, y el efecto se empieza a ver más o menos a los 5 o 6 días, 7 días después de producida la infección. Pero este niño, aparte de un proceso febril que tenía y la herida roja, con pus, etcétera, no tenía ningún síntoma de presentarse una parálisis. Y pensando de que es Clostridium tetani, pues ya se toman más medidas más preventivas, se les da otros antibióticos, pero el niño nunca presentó contracciones. ¿Por qué no presentó contracciones? ¿Por qué no presentó si estaba la bacteria ahí y estaba produciendo la toxina? ¿Por qué? Porque este niño, como fue vacunado,
y en la vacuna se utiliza el toxoide, o sea, la toxina sin actividad tóxica, se utiliza el toxoide. Este niño a sus 2 meses y a su añito ya llegó a formar anticuerpos, o sea, proteínas que neutralizaban la acción de la toxina. Y es posible que el Clostridium que estaba en la herida haya empezado a producir la toxina, pero esta no ha podido diseminarse, pasar al torrente sanguíneo o a través de las vías nerviosas, como sea, diseminarse, porque ha sido neutralizada por la aparición inmediata, casi inmediata, de anticuerpos que se han fijado y no le han permitido producir las alteraciones que está produciendo. Entonces, este ejemplo que les estoy dando me está explicando de que hay un sistema de protección en este minuto, un sistema de protección específico en el sentido de que solamente está actuando contra la toxina del tétanos y además está actuando de una manera rápida. Me dirán, esa es una característica de la inmunidad natural, la inmediata reacción. No. Lo que pasa es que en este niño se está llevando a cabo una respuesta secundaria que es una característica de la respuesta inmune adaptativa debido a que se almacenan en los órganos linfoides células o linfocitos B, que son los que están relacionados con la producción de anticuerpos, que tuvieron una memoria, un recuerdo o fueron estimulados con la vacuna, ¿no? En sus primeros meses de vida fueron estimulados con la vacuna y que van a reconocer solamente a la toxina del tétanos. Ellos están guardaditos ahí y en esta oportunidad que este niño se ha vuelto a poner en contacto con este antígeno, con esta proteína extraña, pues inmediatamente reacciona y lo protege. Es digamos, un paso más en lo que se refiere a los mecanismos de defensa que nosotros tenemos frente a la agresión de partículas extrañas, no solamente voy a decir microorganismos, porque tenemos que considerar que estamos expuestos a otros elementos que son extraños para nosotros, incluso hasta la comida, ¿no? La comida no forma parte, no es porque no formamos defensas contra la comida, contra esas proteínas de la carne, que es un sistema inmunitario que ha aprendido a ser tolerante y que lo tiene que aceptar tal como es, porque sabemos que esos son nutrientes para nosotros. Bueno, esta inmunidad adaptativa, pues, tiene esas características de ser una inmunidad específica, por eso también se conoce con el nombre de específica. Y solamente actúa después de un periodo de estimulación. Aquí en la diapositiva que les estoy mostrando, ¿qué estamos viendo? Un ganglio linfático, donde están todos los el ganglio linfático, donde están todas esas células que participan en este sistema inmunitario o en esta parte de la inmunidad que es específica. Y luego tenemos el tejido inflamado, hacia donde van todos estos productos elaborados en el ganglio linfático, con la finalidad de que se destruya al microorganismo, a la partícula extraña, o se destruya a las células que pueden en algún momento portar esas partículas extrañas. Por ejemplo, las enfermedades por virus. ¿Cuál es la característica de estas enfermedades? Y ya hemos visto que los virus son parásitos intracelulares, y la característica de las enfermedades virales es de que el virus va a infectar una célula, va a entrar dentro de una célula, se va a desorganizar él
¿Para qué? Para replicar su material genético y sintetizar sus otras estructuras por otra parte. Y en ese momento, si nosotros destruimos esa célula que está sirviendo de hospedaje al virus, ¿qué va a pasar? Ese virus no va a ser ya infectante. Sí vamos a tener proteínas, vamos a tener material nuclear, pero ya fuera de la célula, imposible de que ellos puedan seguir dirigiendo su ensamblaje y la formación de nuevas partículas virales. Y entonces, eso es lo que hace el sistema inmunitario al destrozar, al matar esas células que han sido infectadas, porque las han reconocido y esas células infectadas les están gritando, ¿no? Están pidiendo ayuda, tengo un invasor. Y la única forma de deshacernos del invasor es también destruyendo a la célula que está sirviendo de huésped al virus. Entonces, inmunidad adaptativa, inmunidad específica, que solamente actúa contra una partícula extraña en particular. Si queremos comparar la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, vamos a ver que la inmunidad innata, que se ha hablado la anterior semana, está constituida por barreras mucoepiteliales, que son las que protegen a través de diferentes mecanismos el ingreso de partículas o microorganismos. En lo que nos interesa a nosotros son los microorganismos. Si se vencen estas, pues tenemos otros elementos que entran en juego, como ser, por ejemplo, los neutrófilos y los macrófagos, que los llamamos fagocitos, que son los encargados de captar a estas partículas o elementos extraños, digerirlos, destrozarlos y no permitir su replicación. Y también tenemos a las células natural killers, que son un tipo de linfocitos que pertenecen, que no necesariamente son específicos, son asesinos naturales. Ellos por naturaleza reconocen a una partícula extraña por algún receptor que ellos tienen y inmediatamente empiezan a producir ciertas toxinas, citotoxinas que destruyen al microorganismo, ¿no? Esa es la inmunidad innata, vean, y esto se pone en juego frente a bacterias, frente al virus, frente a partículas extrañas llamados alergenos, por ejemplo, ¿no? Sin especificidad alguna. Son inmediatas, sus reacciones inmediatas. Son reconocidos a través de los receptores que tienen estas células, ¿no? El tipo TOR, que llaman, y a estructuras como ser, por ejemplo, los lipopolisacáridos, si hablamos de las bacterias, ¿no? Las lipoproteínas, el peptidoglicano, la fibra, los pilis, que son proteínas extrañas que nosotros no las tenemos, y estas células son capaces de reconocerlas y inmediatamente tratar de destruir. Pero la inmunidad no se queda ahí. Continúa todo este proceso con la inmunidad adaptativa. No es que si no se vence aquí, se pone en juego la inmunidad adaptativa. Siempre se va a poner en juego la inmunidad adaptativa. Es decir, los mecanismos de defensa cuando empiezan, terminan finalmente formando células que son memoria, o sea, son células que guardan la información para ciertas estructuras que tienen los microorganismos y que rápidamente se ponen en juego luego de un segundo ingreso del microorganismo hacia la persona. La inmunidad adaptativa está representada principalmente por estos dos tipos de linfocitos, los linfocitos B, que son los encargados de la producción de los anticuerpos. O sea, en este caso, ¿cuál ha sido en el caso del niño, cuál ha sido el antígeno? Ha sido la toxina de Clostridium tetani. Y los anticuerpos, ¿qué han hecho? Se han fijado a esa toxina y no le han permitido a la toxina adherirse a las terminaciones nerviosas, donde van a cumplir su función de la inhibición de la liberación de mediadores neuromusculares.
y de esta manera protege. Esos son los linfocitos. Doctora, Dime, ¿sigue en la primera diapositiva o ya cambió? ¿he cambiado? Sigue No ha en el cambiado Meet, aquí. sigue en la primera. Oh, oh, estoy yo mal entonces. ¿Por qué no cambia? Doctor, al compartir le tenía que dar compartir con la pantalla completa para que se vea el cambio de las diapositivas. Pero eso he hecho y no me... ¿Y ahora están viendo o no? Tampoco. Solo la primera. Solo la primera. Ay, ¿dónde está? Y ahí sí ven, ¿no? Mi segunda diapositiva. Sí, doctora. Bueno, voy a trabajar así porque realmente no sé manejar las cosas. Ahora sí, en la segunda diapositiva que les estoy colocando, mira, pues, mira. Les estoy hablando de la inmunidad innata, ¿no es cierto? Y de la inmunidad adaptativa, ¿sí? La innata, donde les había mostrado todas estas células o elementos que participan de manera inespecífica, tratando de neutralizar, de destruir al agente agresor. Esto se continúa con lo que viene a ser la inmunidad adaptativa. Y ahora, ¿cómo se hace esto? Todo se dice. Cuando esto no va a pasar. Bueno, hemos hablado de la inmunidad innata, que es inespecífica, y la inmunidad adaptativa, y les mostraba, se está viendo, ¿no? Mi diapositiva. ¿Hola? Sí, doctora. Ya. Les mostraba que teníamos ahí a la toxina de Clostridium tetani neutralizada por la acción de los anticuerpos producidos por los linfocitos B. Los linfocitos B, por los mecanismos que vamos a ver ahorita, pues ellos se encargan de la producción de anticuerpos que tienen esa función, entre otras, lógicamente, la neutralización de toxinas, de enzimas, de sitios de unión a ciertos receptores en las diferentes células. Y los linfocitos T que son también en dos poblaciones diferentes, que tienen como función también producir lo que les decía, la destrucción de células que hubieran estado infectadas por virus, ¿no? Y además que tanto los linfocitos B como los linfocitos T tienen la característica de que van a producir, eh, células que se guardan en memoria a nivel de los órganos linfoides, ¿ya? No voy a repetir la clase que está en la grabación, simplemente les voy a hacer una síntesis muy somera para que nos ubiquemos tal vez mejor en esa clase que les he puesto a grabar. En esa clase les hablo también de lo que son los antígenos
los inmunógenos, los aptenos, que es importante considerarlos y saber diferenciar. Este es un microorganismo, un virus, donde tenemos proteínas de diferente color, los amarillitos y los cafecitos. Doctora, sigue en la segunda diapositiva. Pero sí ha pasado. No sé dónde voy a aplicar para... Mm, 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 mm. Sí, en la segunda diapositiva, y cómo hago para entrar ahora a la tercera. ¿Ya están con la tercera o no? No. Nada. No sé cómo se hace. Bueno, aquí voy a seguir. ¿Qué voy a hacer? Ya. Estaba hablando de que es importante saber diferenciar algunos conceptos relacionados con la partícula extraña. La partícula extraña la vamos a llamar antígeno. Ahora, ¿qué es un antígeno? Es una estructura, puede ser proteica, polisacárida, lipídica, etcétera, que tiene la capacidad de ser reconocida por diferentes receptores celulares como partículas extrañas. No, ese es un antígeno, una partícula extraña. Yo les mostraba aquí, tenemos a un virus, donde tenemos unas fibras de un color diferente, otras bolitas que constituyen la cápside del virus y las extremidades. Cada una de ellas son proteínas diferentes. Todos estos constituyen antígenos diferentes. Ahora, no todos los antígenos son necesariamente responsables de una reacción inmunitaria. Depende el antígeno de muchas características para producir una estimulación de los linfocitos B y de los linfocitos T. Y cuando producen esta estimulación de los linfocitos B y los linfocitos T, los vamos a considerar inmunógenos. ¿No? Un antígeno, no, o sea, los inmunógenos van a generar una respuesta inmunitaria adaptativa específica. Los antígenos no todos, algunos sí, otros no. ¿De qué depende? Dependen de su carácter. Cuanto más extraños sean, más inmunógenos van a ser. De su naturaleza. Generalmente las proteínas son mucho más inmunógenas que los polisacáridos, por ejemplo. De su peso molecular. Péptidos pequeñitos no son inmunógenos, son antígenos, pero no son inmunógenos. Y en cambio la proteína completa en su estructura terciaria o cuaternaria sí son inmunógenos, o sea, van a desencadenar una respuesta inmunitaria. Generalmente se dice que las proteínas con un peso molecular superior a 10 kilodaltos son los mejores inmunógenos.
Ahora, dentro de los antígenos, o sea, dentro de los inmunógenos, podríamos decir, que son proteínas replegadas, existen ciertos lugares generalmente constituidos por aminoácidos aromáticos que se comportan como determinantes antigénicos, es decir, no toda la proteína es el antígeno, sino existen en esa proteína ciertos sitios que son los que van a reaccionar específicamente con los receptores de los linfocitos T y de los linfocitos T. Y estas estructuras se conocen con el nombre de epítope. Voy a hablar aquí, me voy a poner un ejemplo. Aquí dice antígeno, vamos a suponer que es la flagelina, que es una proteína grande con repetición de algunos aminoácidos, y esa repetición de aminoácidos hace que, como está súper plegada, ciertos lugares expresen algunas estructuras que solamente van a ser reconocidas por estos receptores, tanto de los linfocitos T y los linfocitos B. O sea, los linfocitos T no van a reaccionar con toda la proteína, sino con ciertos sitios de la proteína. Y estos sitios de esa proteína son los que se conocen con el nombre de epítopos. Si estos epítopos están solitos, libres, se comportan como aptenos. ¿Qué son los aptenos? Los aptenos son esos péptidos pequeñitos que constituyen esa parte de esa proteína grande, que son incapaces de estimular al sistema inmunitario, pero que sí pueden ser reconocidos por los linfocitos B y los linfocitos T. ¿Y cuándo estimulan al sistema inmunitario? Cuando estos epítopes se unen a una proteína transportadora que se llama CAR. ¿No? Es el ejemplo de la penicilina. La penicilina, una molécula, sí, algo compleja, se comporta como un apteno, es decir, cuando ingresa en nuestro organismo, es una partícula extraña, cuando ingresa en nuestro organismo, así como penicilina, no pasa nada, más bien va y actúa contra las bacterias del virus. En ciertas personas, esa penicilina se une a una albúmina y forma una molécula grande. Y entonces esa molécula grande, o la albúmina vendría a ser como un carrier, sí va a estimular la formación o va a estimular al sistema inmunitario, que va a dar como respuesta un proceso alérgico. Ya eso lo vamos a ver también en la próxima clase. No, esto se conoce con el nombre de apteno, o sea, reacciona específicamente con un anticuerpo o con un receptor del linfocito T o B, pero es incapaz solitas de estimular a los linfocitos T o B. Esos conceptos quiero que los tengan presentes, porque si no, bueno, aunque muchos confunden y hablan lo mismo, dicen antígenos o inmunógenos, pero es importante decir que no todos los antígenos estimulan al sistema inmunitario. Quienes estimulan son esas moléculas mucho más grandes que se conocen con el nombre de inmunógenos, ¿ya? Bueno, ¿quiénes participan en la respuesta adaptativa? Estos son los actores, los principales actores de las respuestas adaptativas. En primer lugar tenemos a los linfocitos en sus dos formas, los linfocitos B y los linfocitos T. ¿No? Estos linfocitos B son los que van a producir los anticuerpos, estas proteínas que reaccionan específicamente contra el antígeno. Estos son los que reaccionaron contra la toxina de Clostridium tetani en el ejemplo que les he dado. Pero para que se produzcan estos, existen una gran cantidad de otras proteínas mensajeros que se conocen con el nombre de citoquinas. Estas citoquinas son producidas tanto por los macrófagos, por los granulocitos, por los linfocitos, por las mismas células endoteliales, los fibroblastos. Son como mensajeros que anuncian
el conflicto o la lucha que se está llevando a cabo entre la partícula extraña y las células que participan en esta lucha, que vendrían a ser los soldaditos. ¿No? Tenemos linfocitos, entonces, citoquinas, anticuerpos, y no nos olvidemos algo importante, que justamente son células que se ubican entre lo que es la inmunidad innata y la inmunidad específica. Son las células fagocíticas, que muchas de ellas, aquí las células dendríticas, los macrófagos y los linfocitos B, son capaces de estimular al sistema, a los linfocitos T, ¿para qué voy a decir al sistema directamente, a los linfocitos T, mediante la presentación del antígeno? O sea, los linfocitos T no se van a activar por el inmunógeno complejo, que les he dicho en qué consiste, son macromoléculas, sino por péptidos pequeñitos, epítopes, ¿no? Epítopes de 9, 11, 15 aminoácidos nada más, que resultan de la digestión que se lleva a cabo dentro de estas células fagocíticas, ¿no? Y que las van a exponer en su superficie y les van a mostrar la presentación, les van a presentar a los linfocitos T y B estas partículas, acompañadas de quién. ¿Quién les va a permitir decir si este es un soldado que me está presentando a un desconocido? Estas moléculas que se encuentran en la superficie de todas las células nucleadas. Estas moléculas llamadas antígenos leucocitarios humanos, de los cuales se conoce, o HLA también, se conocen tres. Es un gen que tiene varios locus y se llaman locus A, locus B, locus C. Esos locus A, B, C constituyen el complejo mayor de histocompatibilidad de la clase 1. Y así es como ya vamos a manejar ahora, para no estar diciendo HLA, A, B, C. Directamente vamos a hablar como complejo de histocompatibilidad de la clase 1, que está constituida por dos proteínas, una alfa con dominios, con 3 dominios, y en el dominio alfa 1 y alfa 2 se encuentra una excavación donde encaja ese péptido que resulta de la digestión de la célula presentadora del antígeno, ¿no? Y esa unión antígeno y cadena alfa es estabilizada por una beta 2 microglobulina. Este tipo de complejo, este tipo de proteínas que son las encargadas de presentar al antígeno, o sea, el complejo mayor de esta compatibilidad de la clase 1, lo vamos a encontrar en todas las células nucleadas. Es decir, vamos a encontrar en las células epiteliales, en las células musculares, en los fibroblastos, todas células que tengan núcleo, vamos a encontrar al complejo mayor de histocompatibilidad de la clase 1. Hay otro HLA, los D, DQDR y DS, PQR, el HLA-D, que solamente tienen las células presentadoras de antígeno y que corresponden al complejo mayor de histocompatibilidad de la clase 2. Su conformación es algo diferente, está constituida por dos cadenas polipeptídicas, ¿no? Una alfa y una beta, que al igual que la anterior, entre estas dos cadenas forman un canalito donde se va a insertar ese péptido resultado de la degradación por el fagocito para la presentación al linfocito T. Estos son los actores o los elementos que participan en lo que es la inmunidad específica.
No sé qué pasa con esta cosa. Entonces decíamos que existen dos tipos de células, los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos T se dividen en dos tipos de linfocitos. Los linfocitos ayudadores o helper, que tienen la característica de tener en su superficie una proteína que se llama CD4 y se los conoce como linfocitos T CD4 positivos. Estos linfocitos son tal vez los más importantes porque son los que van a dirigir la respuesta inmunitaria hacia la destrucción de las células o hacia la estimulación de los linfocitos B para la formación de anticuerpos, ¿no? Se consideran ser los directores del sistema inmune adaptativo a los linfocitos CD4, linfocitos T CD4. Tenemos los linfocitos T citotóxicos, que tienen como marcador al CD8. Ese CD es clúster de, ¿cómo podría decir? Proteína de diferenciación, CD, que quiere decir cluster differentiation, que son de tipo 8. ¿Ya? Estos están encargados de la destrucción de las células infectadas o células que presenten proteínas anormales. Por eso se los llama citotóxicos, porque destruyen a estas células que portan antígenos anormales. No solamente microorganismos, sino también están relacionadas con células tumorales. Las células tumorales, por el hecho de que son anormales, tienen pues proteínas aberrantes, diferentes, que son reconocidos por el sistema inmunitario y en una primera instancia ellos pues juegan un rol muy importante en la eliminación de estas células alteradas. Linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos B, que les he dicho, son los encargados de la producción de anticuerpos. No directamente el linfocito B, sino que una vez que el linfocito B se ha estimulado o se ha recibido la información de que hay una partícula extraña que ha sido presentado por el linfocito CD4, por ejemplo, o a veces los superantígenos estimulan directamente al linfocito B, se va a transformar en un plasmocito o en una célula plasmática que tiene la característica de tener hartos ribosomas, y al tener hartos ribosomas se va a encargar simplemente de sintetizar proteínas. ¿Y qué proteínas van a sintetizar? Los anticuerpos, ¿no? Los anticuerpos de las diferentes clases, IgG, IgM, IgA, etc. Y además, estos linfocitos B tienen la particularidad de guardar en memoria esos antígenos que los han estimulado, de tal manera que son los responsables de las respuestas secundarias. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Vamos a decir de que estos linfocitos, en una primera instancia, tienen que reconocer al antígeno, tienen que ser estimulados por el antígeno. ¿Y cómo van a reconocer al antígeno? Mediante la presentación de antígenos. Estos antígenos son presentados por esas células presentadoras de antígenos que les he dicho que son las células dendríticas, los macrófagos y los linfocitos B. Pero para presentarlos, ellos tienen que ir acompañados de el complejo mayor de histocompatibilidad. Es decir, que en el momento de su maduración de la célula presentadora, va a sintetizar al mismo tiempo el complejo mayor de histocompatibilidad que va a captar al antígeno y lo va a llevar a su superficie, donde se va a poner en contacto los receptores de los linfocitos T o los linfocitos B
para su estimulación, ¿no? La presentación de antígenos. Aquí está el complejo mayor de histocompatibilidad, que es necesario para decir, no es cualquier cosa lo que me está presentando el antígeno, son células que son mías, las reconozco como mías, y esas cadenas alfa y beta que constituyen el complejo mayor de histocompatibilidad de la clase 1 y de la clase 2. Y luego, una vez que estos han sido presentados, tanto a los linfocitos T como a los linfocitos B, se va a dar lugar la respuesta inmune. ¿Cómo se va a dar lugar, cómo va a darse lugar a la respuesta inmune? Por una activación de estos linfocitos, es decir, los linfocitos que estaban inactivos van a empezar a producir proteínas que van a ir al núcleo y van a estimular la transcripción de algunos genes que codifican algunas, esas proteínas que les he dicho, las citocinas, que van a dirigir el tipo de reacción inmunitaria. Dependiendo lógicamente también de la estimulación presentada por el macrófago, ¿no? Estos linfocitos, además de producir esas citocinas, van a empezar a replicarse, porque no es solo un linfocito el que nos va a defender, tenemos que tener un grupo de linfocitos, y esa activación de los linfocitos conlleva también la formación de un clon, de un grupo de linfocitos que tienen esa información presentada por las células presentadoras de antígenos. En el caso de los linfocitos B, ellos van a empezar a producir anticuerpos, que son los que van a, entre otras cosas, neutralizar, activar el complemento, etc. Tienen muchos roles los anticuerpos dentro de lo que es el sistema inmunitario y lo que es los mecanismos de defensa. Aquí están dos dibujitos que he puesto, cómo se lleva a cabo la presentación de los antígenos, tanto de los linfocitos B, que son también células presentadoras de antígeno, porque ellos, a través de receptores que se encuentran en su superficie, que son inmunoglobulinas, que son mismos anticuerpos, van a fijar partículas extrañas, las van a ingerir, las van a digerir y las van a presentar a los linfocitos T a través del complejo mayor también de histocompatibilidad que tienen los linfocitos B. Pero los presentadores profesionales son las células dendríticas. Las células dendríticas, que se llaman así por esta característica, que tienen varios dendritas, aquí voy a poner otro nombre, son dendritas, en las cuales se va a presentar el antígeno, que ustedes lo ven aquí como un triángulo amarillo, unido al complejo mayor de histocompatibilidad. Y el linfocito que tiene un receptor específico para este antígeno y una proteína, el CD4 o el CD8, dependiendo de qué tipo de linfocito es, que va a reconocer al complejo mayor de histocompatibilidad. Pero no, estos son, digamos, el sistema de presentación de antígenos. Los linfocitos, como les pongo en la clase teórica, tienen en su membrana, en su superficie, otras proteínas que van a estabilizar, digamos, la unión con las células dendríticas, produciendo lo que se conoce con el nombre de sinapsis inmunitaria, ¿no? Van a unir a través de los CD2, de la proteína FAS, etcétera, son proteínas que se encuentran en su superficie y que van a permitir unirse, estabilizarse, fijarse para que se lleve a cabo todo ese proceso de estimulación del linfocito T o del linfocito B. En esta diapositiva les he querido mostrar cómo las células dendríticas son capaces de presentar los antígenos. Esta es una partícula extraña
que ha sido fagocitada y ha sido destruida, miren ustedes, en pequeños fragmentos. Cada uno de ellos representa un epítope, un determinante antigénico. Paralelamente, cuando la partícula extraña ha ingresado, en el retículo endoplásmico se empiezan a sintetizar esas cadenas alfa-beta del complejo mayor de histocompatibilidad. Y cuando llegan al aparato de Golgi se encuentran estas partículas del complejo mayor de histocompatibilidad con estos antígenos formados, o estos epítopes formados por el fagolisosoma, y estos antígenos se fijan pues en la superficie de estos complejos mayores de histocompatibilidad. Maduran liberando algunos inhibidores para que no se fijen otras proteínas dentro, y migran de esta forma hacia la superficie de la célula presentadora de antígeno. Entonces tenemos al complejo mayor de histocompatibilidad, tenemos el antígeno enclavado en un canalito, y que cuando se ponen en contacto con los receptores de los linfocitos B, que tienen esta estructura, se parecen a una inmunoglobulina, porque tienen, y no se parecen, sino que son inmunoglobulinas, inmunoglobulina M o inmunoglobulina D, son las dos inmunoglobulinas, que tienen en sus extremos aminoterminales segmentos variables que se van a acomodar a los diferentes antígenos. Eso también les hablo en la clase teórica, cómo se produce el repertorio tan grande de anticuerpos que tenemos que tener, porque si estamos hablando de epítopes, solamente de 8 o 11 aminoácidos, de estructuras complejas como es, por ejemplo, una bacteria que tiene el peptidoglicano, las lipoproteínas, los polisacáridos, etcétera, etcétera, cada uno de ellos es pues un determinante antigénico. Y entonces tenemos que formar tantos anticuerpos para cada uno de ellos, y para formar esos anticuerpos tenemos estas regiones que se conocen cada uno de estos antígenos y que están constituidos por secuencias de aminoácidos hipervariables, ¿no? Y los receptores de los linfocitos T que se parecen a las inmunoglobulinas porque también tienen cadenas pesadas y cadenas hipervariables, que son las que van a reconocer donde se va a fijar el antígeno presentado por la célula dendrítica. Vean ustedes que tanto las inmunoglobulinas de los linfocitos B como de los receptores de los linfocitos T están acompañadas de otras proteínas llamadas CD3 o CD79, en el caso de los linfocitos B, que tienen la particularidad de poder detectar estos cambios conformacionales que se llevan a cabo en los receptores cuando se fija el antígeno, y estos cambios conformacionales van a activar a estas moléculas que tienen capacidades enzimáticas de fosforilación de una serie de proteínas que van a ir al núcleo de las células y que van a estimular a genes que no se producen, pero cuando el linfocito se estimula, entonces van a estos genes empezar a producir las proteínas que codifican, que son en realidad son las citoquinas, ¿no? Son las citoquinas que van a cumplir diferentes funciones. ¿Qué funciones van a cumplir? Aquí les estoy presentando una imagen que resumen, digamos, de las funciones que pueden cumplir estas citoquinas. Esta es una célula dendrítica con los antígenos en su complejo mayor de histocompatibilidad, es ese puntito rojo que le está presentando a un linfocito TCD4 virgen, es decir, un linfocito TCD4 que no ha sido, que no conoce todavía ningún sistema antigénico. Este linfocito virgen, ¿qué es lo que va a hacer? Este proceso de estimulación de sus correceptores del CD3 que van a estimular al núcleo
para la expresión de genes van a expresar en primera instancia un gen que codifica la interleuquina 2, por ejemplo. ¿Qué hace la interleuquina 2? La interleuquina 2 va a hacer que este linfocito se replique y forme un clon de linfocitos ya con esta información dada por la célula dendrítica. Este clon de linfocitos, dependiendo de interleuquinas producidas por la célula dendrítica o por otros genes producidos por el mismo linfocito T, como es el caso, por ejemplo, de la interleuquina 2 producida por la célula dendrítica y también por el interferón gamma producida por los linfocitos T, van a hacer de que estos linfocitos se diferencien en el subgrupo TH1, en la respuesta inmunitaria TH1. ¿Qué hace esta respuesta inmunitaria TH1, estimulada por la interleuquina 12 y el interferón gamma? Son linfocitos que van a producir citocinas que van a activar a los macrófagos. Los macrófagos son soldaditos que están patrullando todo nuestro organismo, pero cuando son informados a través de la interleuquina 2 o el interferón gamma, estos macrófagos sacan sus armas, se llenan de lisosomas más activos para fácilmente destruir al enemigo. Van a estimular también a los linfocitos TCD8, a los linfocitos T citotóxicos, en su afán de eliminar a agresores, y son capaces también de estimular a algunos linfocitos B para la producción de inmunoglobulinas G. Esta es la respuesta TH1, que principalmente la vamos a ver cuando el organismo esté atacado por bacterias intracelulares, como ser, por ejemplo, el Mycobacterium tuberculosis, Bruselas, o virus. Los virus generalmente son pues intracelulares y ellos son los que van a estimular este tipo de inmunidad. Los virus van a ser destruidos por estas células principales, o sí, por estos tipos de linfocitos T citotóxicos, ¿no? Que se van a diferenciar. Si estos linfocitos producen interleuquina 6, interleuquina 21, 23 y la 17, ¿qué es lo que van a hacer? Ellos van a ir y van a estimular la producción de interleuquina 17, y esta interleuquina va a estimular a un factor de crecimiento de células mieloides a nivel de la médula ósea para que se repliquen mayor cantidad de mieloblastos y produzcan mielocitos promielocitos y terminen produciendo mayor cantidad de neutrófilos. ¿Y qué hacen los neutrófilos? Son células que se encargan de fagocitar, ¿no? Esta es la inmunidad que se forma frente a bacterias y frente a hongos. Si participa la interleuquina 21, ¿qué es lo que va a pasar? Va a estimular a los linfocitos B, para que estos linfocitos B empiecen a producir anticuerpos de las diferentes clases, IgG y GNSA, ¿no? Que son encargados de lo que se conoce con el nombre de respuesta humoral. Tenemos también estos linfocitos, si no se controla todo este mecanismo de estimulación, pues podemos producir daño. Imagínense, estos linfocitos T citotóxicos van a empezar a actuar contra células normales y van a producir una destrucción de un órgano, de un sistema. Entonces, todo este sistema tiene que ser regulado y ellos empiezan a producir otro tipo de interleuquinas que van a suprimir la acción de todas estas respuestas inmunológicas producidas por la estimulación de una célula dendrítica frente al linfocito T. He dejado la respuesta TH2 porque en la respuesta TH2 intervienen varias interleuquinas y dependiendo del tipo de interleuquina va a haber activación de uno u otro mecanismo de defensa. Por ejemplo, si participa la interleuquina 10 y la interleuquina 4, ¿qué es lo que va a pasar? Van a inhibir al macrófago activado, ¿no? Van a quitarle esa función, le van a quitar sus armas porque no necesitamos esta función.
van a inhibir la diferenciación o la estimulación de la respuesta TH1 porque no la necesitamos. Porque ellos van a producir más bien la interleuquina 5, que sí es importante cuando tenemos, por ejemplo, infecciones por parásitos, por helmintos. Y entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a ir a la médula ósea y producir que a partir de la célula madre se produzcan gran cantidad de eosinófilos que van a ser, lógicamente, los defensores contra las infecciones de helmintos, ¿no? Los eso sabemos que los eosinófilos, a través de sus granulaciones que tienen en su citoplasma, van a producir la destrucción de estos parásitos. Si estimula o solamente hay una estimulación de la interleuquina 4, esta también va a actuar a nivel de los linfocitos B para producir anticuerpos neutralizantes, pero principalmente para estimular al linfocito B y que produzca inmunoglobulina E. ¿Cuál es la función de la inmunoglobulina E? Esta inmunoglobulina E se fija en la superficie de los mastocitos y cuando a través de su fragmento FAB reconoce a un antígeno, produce su degranulación. Estos gránulos son de histamina y son los que van a producir la vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular, todas esas alteraciones que se expresan en un proceso de alergia, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, ya estoy casi. Finalmente, quiero terminar con esta diapositiva para indicarles lo que es la respuesta primaria y lo que es la respuesta secundaria. La respuesta primaria tiene la característica de ser un poco tardía. Dicen que nos vacunemos contra la fiebre amarilla 10 días antes de ir al lugar endémico, ¿no? De ir al Chapare, por ejemplo. ¿Por qué 10 días antes? Porque ese es el tiempo, miren ustedes, en que tarda la formación de los anticuerpos. Todo ese proceso de estimulación son 10 días. Y a partir de los 10 días empiezan a subir la concentración de anticuerpos que de inicio son de la clase IgM y luego se transforman en IgG. Y luego estos anticuerpos van desapareciendo porque ya han eliminado al antígeno, pero quedan células memoria que van produciendo tasas o concentraciones bajas de anticuerpos, pero están las células memoria en los órganos linfóides. ¿Qué es lo que pasa si al cabo de una oportunidad diferente, después de un mes, 2 meses, qué sé yo, volvemos a ponernos en contacto? O sea, en este caso ya no va a ser la vacuna, sino va a ser ya el virus de la fiebre amarilla. Nos pica el zancudo el día 29, 30. Al día siguiente, los linfocitos que han quedado de memoria como estimulación de la vacuna, pues van a empezar a proliferar y transformarse en células plasmocíticas y van a producir mayor cantidad de anticuerpos que lógicamente se van a encargar de neutralizar al virus de la fiebre amarilla, en el ejemplo que les estoy dando, ¿no? Al virus de la fiebre amarilla, de tal manera que estaríamos protegidos de la acción que produce este virus sobre el hígado. Puede ser que entren otros antígenos y vamos a tener también primero una respuesta primaria y después una respuesta secundaria. Bueno, este es un pantallazo de lo que está en la clase teórica, chicos. Yo los voy a dejar porque tengo que volar a la práctica, que va a ser un poquito larga hoy día. Discúlpenme por estos problemas que tengo en la presentación, pero si tuvieran algunas preguntas, escríbanmelos para mañana. Mañana también vamos a hablar un poquito de estos mismos mecanismos, más los mecanismos de defensa innato, pero frente a virus y bacterias solamente. Nos vamos a limitar, ya no vamos a hablar de células cancerosas ni de parásitos, nada, simplemente frente a virus y bacterias. Bueno, discúlpenme, chicos, los voy a dejar. Muchas gracias por su atención y disculpen el problema que he tenido con la presentación. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora.